voy a sacar en pocas palabras la conclusión ya desde el principio. Y el eje del video y la conclusión que voy a sacar en estos momentos para explayarme durante el resto de todo el video es que, pues, sinceramente cada vez resulta más sorprendente. Muchos van a decir, bueno, pero ¿por qué tantos videos hablando de Arabia y de la Liga Árabe? Pero sinceramente esto es terrible porque yo sinceramente quiero preguntarle una cosa, o bueno, me gustaría preguntarle una cosa si tuviera aquí a Infantino y tanto a Infantino como a Ceferín enfrente, y es que yo sinceramente lo primero que les preguntaría es que, y a todos los que están en contra de la Superliga, ¿por qué si supuestamente abogan que quieren la meritocracia del fútbol y que quieren la justicia deportiva, como por qué están permitiendo esto que están haciendo en Arabia? ¿Les parece justo esto éticamente, deportivamente hablando? ¿Les parece meritocrata deportivamente hablando? ¿Les parece ético? ¿Les parece justo? Eso es lo que me gustaría preguntar, y ese es el eje de lo que va a ser todo este video. En retratar, podemos decir que la doble moral que siempre se pide con la Superliga, que es que la meritocracia, justicia deportiva, pero hablando de la Liga Árabe, que bueno, de Arabia Saudita, que evidentemente sin ningún mérito está teniendo ingresos porque es un club comercial, es un club sociedad anónima deportiva que le inyectan dinero y que en base a eso pues puede llegar y ofrecer o superar ofertas como por ejemplo de los clubes top europeos, y eso sí que no es meritocracia, y los meristócratas del fútbol no están diciendo nada. Eso va a ser el eje del video. Bueno, yo haciendo un recuento he hecho de momento 3 y este es el cuarto video más o menos hablando de la Liga de Arabia Saudita. Ahora, ¿por qué? Bueno, pues Andrés Iniesta pues fue anunciado, bueno, creo que todavía no, pero a lo mejor resulta que ya, pues digamos que fichaje de un equipo algi no sé qué cosa, como ya es clásico con estos equipos que lamentablemente pues ni siquiera los conozco, y yo creo que ya son cada vez más y más los jugadores que se están yendo. He hecho 3 videos, un primero para comentar que se me hacía mal, que para mí se deben prohibir los retiros millonarios, un segundo para comentar las declaraciones de Guardiola con el eje de que se está rompiendo el fair play financiero a nivel internacional, ya no solo confederacional de aquí de la UEFA. Y repito, primer video, el eje fue dejar de claro que estoy en desacuerdo y que está mal para mí. Segundo, que con las declaraciones de Guardiola, que para mí se está rompiendo el fair play, bueno, para mí entre comillas porque se está haciendo. El tercero, para comentar las declaraciones de Laporta, que básicamente fueron con el eje de que pues los jugadores se van a Arabia Saudita y se van, como dijo él, no por razones deportivas, es decir, con el eje de que los jugadores están teniendo una fiebre del oro, como lo denominó Tuchel, muy acertadamente. Y este cuarto, pues retratando eso, la doble moral, el doble rasero que están teniendo tanto la FIFA como la UEFA, porque Tuchel y Klopp, por ejemplo, ya pidieron una intervención de la UEFA, de que hay que hacer algo, y Guardiola dijo que los clubes tienen que estar al pendiente de lo que va a pasar, y estos organismos, FIFA y UEFA, que no quieren la Superliga porque siempre abogaron no, pero la meritocracia del fútbol, la Superliga se va a cargar a las ligas, es que no es mérito deportivo, el fútbol para los fans. Ahora que esto verdaderamente no es meritocracia deportiva, no están diciendo nada. Sí, por ejemplo, la Superliga no la querían porque están hablando de que como es vamos a decir que una versión beta, sí, una versión de prueba, una versión muy todavía con muchas cosas que mejorar de la Superliga. Al principio se anunció que iban a jugar los mejores equipos tipo Barça, Madrid, Atlético, el Big Six de la Premier League, es decir, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, que va a jugar el Milan, o sea, básicamente los clubes que son protagonistas del fútbol en la actualidad, en la historia. Y iba a ser así al principio por una simple cuestión, y es que estos equipos pues básicamente son los fundadores, podríamos decir, los socios fundadores, y debido a que se tiene que hacer, y de hecho Florentino lo dijo creo que cuando fue al Chiringuito con Pedrerol, que él básicamente pues tiene la idea de que la Superliga pues sea, digamos que con un sistema de clasificación, sí, que era similar a la Champions, que pueden hacer, iban a poder equipos de otras posiciones clasificar a la Superliga como clasifican a la Champions en base a sus méritos deportivos, solo que la primera temporada es la que sí iba
iba a hacer con todos los equipos grandes y los demás. Creo que o no se iban a tener en cuenta o se iban a tener en cuenta para la segunda división, porque recordemos que no nada más había una segunda, una división B, C y D, creo que hasta ahí llega, eran unas 4 divisiones. Y lo primero que salieron a decir es que supuestamente pues la Superliga era pues básicamente un cártel de clubes, como dando a entender que eran puros clubes mafiosos que se juntaban para adueñarse del fútbol, cosa que era falsa. Y la Superliga en general pues es como se desarrolló. Las amenazas de la FIFA, de la UEFA, rindió en efecto. Más aparte creo que a los clubes de la Premier League, desconozco cómo, pero tengo entendido que incluso les sobornaron por la vía legal, ofreciéndoles, creo que flexibilizar el fair play financiero. Al final todos se terminaron bajando de la Superliga. Ya después, actualmente solo queda el Barça, el Madrid y el Atlético. Creo que el Barça pues ya ha dejado de manifiesto sus intenciones de bajarse de la Superliga, pues por este tema de que no quiere estar relacionado con el Real Madrid institucionalmente, cosa que yo aplaudo sinceramente. Entonces pues bueno, todo este rollo se hizo básicamente por el tema de la meritocracia, ¿no? Tebas y los demás siempre dijeron, no, pero es que clasificar así no tiene ningún mérito, una Superliga con esos clubes, solo son los clubes grandes, ¿qué va a pasar con los clubes humildes? Supuestamente diciendo que se preocupaban por los clubes pequeños, ¿no? Los clubes humildes de mejor capacidad, que tienen la ilusión de algún día llegar a Champions, ¿qué van a hacer? Eso no es fútbol ni no es nada, no es respetar la esencia, no sé qué. Sí, abogado, repito, siempre bajo el término de meritocracia, ¿no? No entendiendo que es la primera temporada y se va a clasificar así nada más, simplemente porque es la primera temporada. A partir de la segunda va a haber ascensos, descensos y se va a poder clasificar y no va a haber simplemente clasificados así porque sí. ¿Sí me explico? Entonces era básicamente como se iba a plantear y dijeron que no por la meritocracia. FIFA, UEFA, presidentes de muchas ligas, etcétera. Pero esto básicamente lo digo para dar un contexto en cuanto a la Superliga y retratar ese modus operandi. Ahora, entendiendo ese modus operandi y aplicándolo a lo que es esta fiebre del oro, la irrupción de ligas como la de China, la de Japón, la de Estados Unidos, la de Arabia Saudita principalmente, Qatar, que incluso Xavi se terminó yendo allí. Todas estas ligas de Medio Oriente, etcétera, son ligas que tienen equipos que no son prácticamente nadie en el fútbol y inexplicablemente tienen más dinero que aquellos clubes que sí tienen la capacidad, que sí son alguien en el fútbol, y evidentemente son equipos que no han conseguido sus ingresos limpiamente y aún así están pudiendo superar en dinero a los clubes que sí son alguien y que sí han sido protagonistas los últimos años. Vamos a explicar esto más concretamente. El aficionado, se podría decir así, que es capital humano, que es un activo del club, pese a que formalmente no esté relacionado con el club, salvo que seas un socio. Con esto de que pues todo el tiempo estamos hablando aquí que si la norma del 1.4, el plan de viabilidad, el límite salarial, el tema de pérdidas económicas, ingreso o gasto, que bueno, todo este tema que ya he comentado que parece muchas veces clases de ingeniería económica, pues vamos a ponernos así en ese plan y vamos a decir, bueno, el aficionado es un activo del club. Sí, es capital humano. ¿Por qué? Porque el aficionado es el que ve los partidos. Al ver el partido das más rating. Es el que supuestamente se paga un servicio de streaming, de suscripción para poder ver los partidos, una cuota va al club, evidentemente mientras más gente ve los partidos, más ve la publicidad y por ende quien quiera ser el patrocinador del Barça, el sponsor, pues evidentemente va a tener que pagar más dinero por una simple cuestión, y esa cuestión es que es un club que es visto por muchos, entonces la publicidad vale más, ¿sí? Entonces también es el que se compra las camisetas, es el que compra un abono de socio, es el que se hace socio, es el que va a ver el partido al Camp Nou. Entonces el aficionado es en síntesis el motor de la economía del equipo. Repito, es capital humano. Entonces quienes tienen más masa social y más aficionados son quienes por ende tienen más dinero. Esto es verdad. Por ejemplo, el Barça y el Madrid son los dos clubes que más aficionados tienen y son los clubes que en general pues más ingresos reportan. El Barça, por ejemplo, con todo y con Bartomeu llegó a ser el club que más dinero ingresó en una temporada al natural. 1 billón de
de euros, creo que fue la 18-19, sí, y eso en una temporada. Entonces es evidente quien es el socio, el aficionado es el capital humano, y los clubes entonces con más capacidad de capital humano, es decir, los clubes con más masa social son los que deberían tener el dinero, y así es. Pero pese a que esto es así, entonces se podría entender que los clubes con el monopolio completo, que deberían tener más dinero, son evidentemente los clubes que tienen pues más masa social, ¿sí me explico? Porque entonces quienes tienen más masa social pueden tener más dinero, eso es verdad. Entonces debería ser quienes más pudieran gastar, 50 por aquí, 60 por allá, y al mismo tiempo son los clubes que pues aparte de todo, al poder tener más dinero pueden invertir más o reinvertir en su proyecto deportivo, en cuanto a fichajes, etcétera, pagar salarios, y en base a todo esto poder, digamos que pues generar un proyecto de más capacidad y ser alguien en el fútbol, y pues mejorar, tener un mejor fútbol, que te vea todavía más gente. Entonces es un ciclo, o sí, es un círculo de reinversión en el que pues terminas mejorando tu propio proyecto y terminas ganando más. Entonces, entendiéndolo así, que es como yo entiendo el fútbol, como meritocracia, como que el aficionado es el que da el dinero, como pues la justicia deportiva y todo esto, si lo entendemos así, entonces deberíamos entender que Barça, Madrid y en todo caso pues Manchester United, Bayern Múnich son los clubes que deberían tener más dinero, y nadie por ninguna razón en el mundo, ni en África, ni en Asia, ni en Oceanía, ni en Europa, ni en América, nadie debería tener más dinero, porque son los, si de verdad se cumpliese el fair play financiero y no se pudiese gastar más de lo que ingresas, cosa que evidentemente literal pues es imposible gastar más de lo que ingresas, pero ya sabemos que existe esto de que clubes, sociedades anónimas deportivas llegan y se fichan, se compran aquí un club y les inyectan dinero, como Tebas lo denominó inteligentemente como dopaje financiero. Entonces, como hay clubes que se dopan, si tú lo entiendes así, pues sí puedes gastar más de lo que ingresas, porque es dinero que en teoría no debería existir, pero existe porque llega alguien y te lo inyecta. Y si tú lo entiendes así, es muy sencillo. Tú lo puedes entender como entonces, si de verdad se cumpliese el fair play y nadie pudiese gastar más de lo que ingresa como club al natural, nadie debería poder tener más dinero que el Barça y el Madrid. Pero ¿qué creen? Sorpresivamente, como así es como yo lo entiendo, que mi modo de verlo, y porque es el modo de vista de la justicia deportiva y la meritocracia, que yo en el fútbol creo en la justicia deportiva, ganar limpio y la meritocracia. Pero el asunto aquí es el siguiente, y es que sí hay clubes que sí pueden gastar más y tienen más dinero que el Barça y el Madrid. ¿Cómo es esto posible si no tienen ni siquiera la misma masa social, si ni siquiera tienen el mismo rating, si no tienen la misma cantidad de aficionados y su proyecto evidentemente no es, si no tienen el mismo proyecto, es decir, si no tienen la misma capacidad de un proyecto, es decir, una calidad de ser el mejor del mundo, si no tienen la misma masa social? Pregunto yo una cosa, ¿de dónde han sacado entonces estos equipos árabes? El Shanghai, creo que de China, el Inter de Miami, el New York City, el Al Hilal, el Al Nassr y todos estos equipos árabes que empiezan con Al no sé qué cosa. ¿De dónde han sacado entonces ese dinero? ¿De dónde sacaron ese dinero si entonces quienes tienen todos los aficionados y todo el proyecto son de veras quienes deberían tener totalmente el monopolio económico, porque tienen monopolio social y deportivo? ¿Sí me explico? Y a fin de cuentas de lo que se trata, el dinero viene del proyecto deportivo y la masa social. Entonces, si estos clubes no tienen eso, pues entonces ¿de dónde está viniendo el dinero? ¿Cómo es posible que clubes que, repito, no tienen masa social y que no tienen proyecto pueden superar entonces económicamente a equipos como el Barça y el Madrid? ¿De dónde ha salido ese dinero? ¿Creció de los árboles? A lo mejor resulta que en Arabia llueve dinero, existe una semilla mágica que puede dar dinero, se sacó del colchón. ¿Qué es lo que pasó? Pues evidentemente la respuesta es muy sencilla. Sí, tienen afición y todo, pero no da. Evidentemente no da como para poder capitalizarlos a tal punto de que tú puedas sacar una cantidad de dinero donde tú superes pues al Barça, al Madrid, incluso al Manchester City, y eso ya es mucho hablar. Entonces podemos concluir una cosa que es un secreto a voces, y es que estos clubes están rompiendo el fair play a nivel internacional. Yo sinceramente desconozco si, por ejemplo, a nivel interconfederacional también se aplica el fair play, pero si aquí el chisme este del fair play no sirve y prácticamente lo único que hace es estar de adorno, yo no me quiero ni imaginar a nivel interconfederacional qué se ha de hacer. Entonces pregunto yo una cosa, si estos clubes están rompiendo el fair play, entonces lo podemos
podemos entender como una no justicia y no meritocracia deportiva. Y si lo entendemos así, entonces pregunto yo una cosa: ¿por qué si entonces eso no es meritocracia deportiva? ¿Sí? ¿Por qué si de verdad, por ejemplo, abolían la Superliga por la supuestamente meritocracia y justicia deportiva? ¿Por qué esto que también no es meritocracia ni es nada? ¿Por qué con esto no dicen absolutamente nada? ¿Por qué aquí Tebas no dice nada, Infantino no dice nada, Ceferín no dice nada, y siguen permitiendo a todos los clubes pues prácticamente llevarse pues a Kanté, a Cristiano, llevarse a Messi, llevarse a Benzema, llevarse a Rubén Neves, al de aquí, al de por allá, al de acullá y al de por allá? ¿Por qué están permitiendo esto? Pues evidentemente no lo sé, pero si puedo saber entonces una cosa es que ellos no abogan ni a la justicia deportiva, no abogan tampoco por la meritocracia, ni por la salud del fútbol, ni nada. ¿Qué intereses defienden entonces? Pues no tengo ni la más mínima idea de saberlo, pero sí sé entonces qué intereses no defienden. Entonces tú cuando te das cuenta de esto, lo ves así, te puedes dar cuenta de que entonces si Ceferín, Infantino y los presidentes de las ligas no defienden de verdad los valores del fútbol, entonces entiende por qué estaban en contra de la Superliga. No están en contra de la Superliga porque no sea positiva, saben perfectamente que es positiva y que va a dar muchos ingresos, pero no lo quieren porque pues tal vez reciben órdenes de algún patrocinador, alguien que tiene capacidad económica y que está por encima del presidente de la FIFA y la UEFA, y a lo mejor si él se retira, por ejemplo su inversión o algo así, tanto el de la UEFA caería y no sé si el salario de ellos, puede ser una opción, sí, pero de que no defienden al fútbol europeo no lo están defendiendo, sí, entonces si lo hicieron así con la Superliga lo hacen así también aquí, sí, que en este caso es diferente porque una es justicia y meritocracia desde el punto de vista de calificar y otra es justicia y meritocracia desde el punto de vista de jugar limpio económicamente, pero se entiende, ¿no? Sigue siendo meritocracia y justicia ese tema. Entonces, si tú lo entiendes así, evidentemente no están en contra de la Superliga por cosas meramente futbolísticas, sino por ciertos intereses que tienen estos señores por ahí guardado, y al mismo tiempo, pues ¿por qué no le pusieron correa al City y al PSG todos estos años? Pues por la misma razón por la cual entonces están permitiendo que la MLS, la Liga de Arabia y todo hagan lo que hagan, porque ellos no están defendiendo los intereses del fútbol europeo y del fútbol en general. Entonces, pues es entendible que no estén haciendo prácticamente absolutamente nada. Tuchel y Klopp ya pidieron en general, digamos que reclamaron o levantaron una denuncia socialmente hablando de que pidieron la intervención de la UEFA y en general, pero prácticamente es que no han hecho nada. Ceferín no ha hecho ningún comentario, como si lo hizo con el caso Negreira, con la Superliga, no ha dicho absolutamente nada, no sabemos si está vivo, si está muerto, si ya desayunó, si cenó Ceferín, no sabemos prácticamente nada de Ceferín, no está diciendo nada, está callado y prácticamente esto pues es un paripé porque mientras pues escuchas todo el día ofertas por el jugador de aquí y el de allá y uno pues dice, y bueno, y esto no tiene freno de mano, esto se va a quedar así, ¿qué es lo que va a pasar? Evidentemente, esto es terrible en todos sentidos de la palabra, es terrible y es negativísimo y pues nada, era el eje del video, ¿no? Con esto pues solo podemos saber una cosa, no sabemos qué va a pasar, no sabemos si van a hacer algo, yo pienso que no, pero si sí sabemos algo es que entonces ellos no abogan por la justicia del fútbol y que por la meritocracia y la justicia. Entonces pues para la otra que hablen de la Superliga, que no se atrevan a volver a hablar entonces de pues supuestamente de que no quieren la Superliga por meritocracia, porque si de verdad quisieran meritocracia y defendían el fútbol europeo no estarían permitiendo esto. Entonces pues con esto, simplemente con no hacer nada, el que calla otorga, están dejando de claro quiénes son ellos y por qué hacen lo que hacen y por qué dicen lo que dicen, y nada más pues hemos retratado ahora pues la falsedad, el cinismo y la hipocresía, podemos decirlo así, de Ceferín, el Infantino, mejor dicho el tío Gigi y el tío Cefe, de la FIFA, la UEFA, incluso de Tebas, ¿no? Que habla mucho de no, pero el control del gasto y no sé qué. Con Arabia no ha dicho nada, es decir, habla de la Superliga, que eso no es fútbol, que no es meritocracia, y con esto yo no lo veo diciendo nada, yo no he visto a Tebas hacer un solo comentario sobre Arabia, y evidentemente pues es negativo. Entonces nada, pues retratamos el cinismo, la falsedad, que son unos mentirosos, y pues nada, que esto es peligroso más no poder, y era el eje del video en pocas palabras, preguntarme y explicar mi teoría de por qué, si de verdad abogan por la meritocracia y todo, pues no dicen nada contra esto. Yo no sé en qué vaya a terminar todo esto, pero sinceramente tiene tintes negativos, pero bueno, si pase lo que pase, pues lo comentaremos porque pues no tiene pinta de que vaya a terminar
terminar a corto ni a largo plazo. Pero bueno, sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción, en mi canal principal en MMA también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.